del paisaje, que normalmente es presentado por nuestro colaborador don Mariano Santana, que hoy no puede estar, con lo cual yo voy a ser un presentador mucho más modesto y más eficaz de lo que él es. Este acto se celebra gracias a la colaboración de dos socias nuestras, doña Iliana Marín y doña Gorli Figueras, que han contactado con los señores que me acompañan en la mesa. Don Carlos Velázquez, ingeniero forestal, que estudia Ingeniería de Montes en Friburgo, Alemania. También trabajó en la Administración Forestal de Baden-Württemberg, es técnico del Cabildo de Gran Canaria y director de las Jornadas Forestales de Gran Canaria. Miembro activo de diferentes organizaciones no gubernamentales, Profor, Economía del Bien Común, Asociaciones de la Reserva de la Biosfera, Orden del Cachorro, etc. Don Juan Guzmán Ojeda, estudios de ingeniero técnico forestal por la Universidad Politécnica de Madrid, trabajó en datos de campos en Canarias del Mapa Forestal de España, ha trabajado como técnico forestal en la empresa pública GESPLAN, también ha estado en la redacción del Plan Forestal de Canarias, ha sido director técnico de la Fundación Foresta, en la actualidad del 2004 al 2011 técnico forestal del Cabildo y en la actualidad consultor forestal. Es coautor del libro Árboles de Canarias, Guía de Campo y otras publicaciones. Miembro del Profor y del equipo organizadores de las jornadas forestales desde su inicio. A continuación ellos van a hacer una pequeña exposición del asunto, del tema, y luego pues vamos a celebrar este acto en forma de coloquio. Nosotros en la mesa con ustedes. Y yo haré algunas preguntas para empezar y a continuación pues, todo el mundo podrá participar, que imagino que habrá muchas preguntas. O sea que tienen la palabra el que quiera empezar. Y yo me retiro a un sitio que no moleste. Hola, buenas noches. ¿Se me oye bien? ¿Sí, no? No, espérate, doy el micro. ¿Hola? Ahora se va demasiado. Bueno, bienvenidos a todos, parte de Carlos y mía. Yo soy Juan, él es Carlos, y entre los dos vamos a dar esta ponencia que va a ser un recorrido sobre qué hay hoy en el monte y cómo lo vemos nosotros, ¿no? Desde nuestra experiencia trabajando juntos durante mucho tiempo. Hablaremos un poquito de las formaciones autóctonas de Canarias para ver lo que conocemos por bosque. Esto es de enseñanza primaria, ¿no? Pero en pocas palabras, pues tenemos el Carnaval Tabeval donde no hay bosque, aunque sí podemos encontrar bosque de galería como palmerales o como sauceda, el bosque termófilo, que es donde sobre todo se ha ocupado por parte del asentamiento humano, el Monte Verde, que gracias al alisio podemos tener en Canarias, y el pinar, que es el bosque más amplio que existe en Canarias. De hecho, el 60% de los bosques de Canarias pues, es pinar, ¿no? Casi todo el bosque de Canarias puede decir que es pinar, ¿no? Y en alta montaña que no hay bosque, pero se dice incluso que el cedro, que es el árbol que más alto habita, llegó a formar algunos pequeños bosquetes, ¿no? Ya hoy totalmente forma parte de la intuición casi imaginárselos, ¿no? Bueno, el Carnaval Tabeval, que conocemos, el bosque termófilo, que es una asociación que en otras islas se puede ver, pero que coincide mucho con el cinturón de asentamiento humano. En Gran Canaria tenemos aproximadamente un 20% de lo que hubo originalmente. El Monte Verde, que se conoce como la laurisilva y el fayal brezal. El fayal brezal ocupa las situaciones más desfavorecidas. Y la laurisilva por los fondos de barranco. La galería es el bosque que tiene hasta 15 árboles canarios. De los 30 árboles que hay en Canarias, 15, el 50% de los árboles están en la laurisilva, ¿no? Donde es un verdadero reservorio de la biodiversidad. Y son fósiles del terciario, al igual que el pino canario, que gracias al pino canario, Canarias sigue siendo Canarias, se puede decir tranquilamente, porque es quien asenta los suelos, ¿no? Ya le paso la palabra a Carlos para que hable de árboles introducidos. Sí, buenas noches a todas y a todos. Aparte de la vegetación autóctona, pues las Canarias tienen también una serie de árboles introducidos que son de primera importancia. Uno de ellos es el pino radiata o insigne, procede de California.
se plantó con motivos madereros, que hoy esa idea está bastante trasnochada, pero un poco lo que nos interesa a nosotros es que actualmente esas formaciones que quedan se están convirtiendo en zonas de regeneración de laurisilva. O sea, la laurisilva se está metiendo debajo a la media sombra del pinar de radiata. Otra especie interesante es el piñonero o pino dulce, que produce pues, los piñones que nos comemos en Navidad. Dos especies también muy importantes que tienen bastante distribución en Canarias, sobre todo en Gran Canaria, es el eucalipto blanco y el eucalipto rojo. Los conocemos también porque los tenemos a borde de carretera, pero aparte de a borde de carretera aparece en zonas de fondo de barranco, a veces pues generando unos paisajes tan sugestivos como estos que parece pues, de alguna forma casi una selva tropical, ¿no? El castaño es también una especie muy importante, actualmente todavía se sigue aprovechando por el fruto, antes pues seguramente era más importante, pero lo tenemos muy repartido por el paisaje, como por ejemplo aquí en Fontanales, en la parte derecha de la imagen, árboles que consiguen bastante talla. Otra especie que no se conoce mucho, pero que es muy importante, es el olmo, o también se conoce como álamo negro, primeramente porque en Europa está sufriendo una enfermedad que está diezmando a la población y es posible que incluso llegue a extinguirla, pero esa enfermedad no ha llegado a Canarias, y entonces actualmente Canarias y sobre todo Gran Canaria es un reservorio de olmo, del olmo europeo. Lo interesante es que los pies adultos brotan de raíz, es decir, de las raíces le salen brotes y de un árbol conseguimos un bosquete. Nosotros un poco lo llamamos árbol-bosque. Y para más INRI, los pájaros suelen coger frutos de laurisilva y como estos bosquetes de olmo son muy cerrados, pues trasladan la semilla en el pico desde el laurel, por ejemplo, hasta estas olmedas, se comen la pulpa, sueltan la semilla del laurel y lo que tenemos es una regeneración de las especies autóctonas debajo de esta especie introducida europea. El nogal pues también es una especie de bastante profusión, es lo que nosotros llamamos frutales forestales junto con el castaño porque están a caballo entre frutales convencionales agrícolas y especies forestales porque también producen madera y porque crecen en ladera. El almendro pues lógicamente lo conocemos todos, muy vinculado a la repostería y también un poco a las tradiciones. Es un elemento del paisaje muy importante en la zona de cumbre. El moral también es una especie bastante querida por los campesinos. También hay que decir que el fruto es un alimento muy importante para la bifauna. La higuera, pues lo interesante es que en Canarias hay una variedad tremenda de higos y actualmente pues el gobierno tiene un programa de recuperación y mantenimiento de todas esas variedades. Es decir, también que la higuera, guarilo, es una de las especies que se ha manifestado como hidrófila, quiere decir amante de la humedad, y que mejor que tiene el fuego. O sea que podemos imaginarnos, incluso se ha planteado alguna vez como barreras de higueras para frenar el fuego, ¿no? Uno de los grandes problemas. También saldrá más adelante en la charlita el tema del incendio. Bueno, pues haciendo grandes cifras en Canarias, tenemos 130.000 hectáreas arboladas, pero tenemos 90.000 desarboladas. La verdad que es una diferencia bastante importante sobre lo que fue el óptimo en potencial en su día, ¿no? Cualquier metro cuadrado de bosque cumple mucho más que una función, solo por el hecho de serlo, no solo para los hombres, sino también para la biodiversidad, ¿no? Ahora vemos que las funciones del bosque se pueden resumir, aunque son bastante extensas, se pueden resumir en protección de los procesos esenciales, o sea, sobre todo contención contra la erosión, protección del suelo, biodiversidad, suelo, agua, nutrientes, paisaje, por supuesto, como es el fondo de esta charla, esparcimiento, no solo para los fines de semana, sino también para el alma. Yo les invito a ir un día laborable al monte, verán que no tiene nada que ver con un fin de semana. Supongo que alguna vez lo han hecho, o si quieren cargar energía, simplemente hay que subir a ver un amanecer, y cuando vuelvan son diferentes al día anterior seguro, o por lo menos repuestos. Y también tiene una función productiva, no solo de cosas que puedas comer o de maderas que puedas usar, sino también de puestos de trabajo que se pueden crear. Y realmente en el Monte Canario hay muchísimo trabajo por hacer y muchísimos puestos de trabajo por crear. Pues todo ese bosque significa
en conjunto genera lo que se llama servicios ecosistemáticos, que no se gastan, solamente se van transformando. Y las 130.000 hectáreas que tenemos arboladas en Canarias generan, según un estudio del Ministerio por Servicios Ecosistemáticos, van a despreciar la cantidad de 600.000 euros, 600 millones de euros al año. Con lo cual tenemos 90.000 hectáreas que no están dando esa cifra, ¿no? Que no cumplen ninguna función, ¿no? Que podrían cumplir una función pero no están cumpliendo, ¿no? Son 90.000 hectáreas que se puede decir que no están sirviendo para nada, por decirlo entre comillas también. Bueno, estos servicios ecosistemáticos principalmente, según el estudio del Ministerio, se concentran en el agua como recurso directo. También un servicio ecosistemático puede ser la sombra, puede ser el bienestar también. En otros hay muchísimo, una lista bastante grande, ¿no? La biodiversidad, la fijación de CO2. Nosotros como forestales sobre todo nos hemos fijado en la fijación de CO2, ¿no? Que es un poco como el bosque hace una función que compensa la actividad humana, ¿no? Y estas actividades, pues realmente, este dinero no se ve reflejado, no se compensa de ninguna manera, ¿no? Es lo que se llama la economía intangible, está ahí, pero no son billetes que se pueden tocar, ¿no? Pero existen, ¿no? Los forestales nos damos cuenta que la población en general piensa que los bosques son un ente estático que no evoluciona. A veces pues va para atrás con los incendios o se va a alguna repoblación, pero nos da la sensación que la sociedad tiene la impresión de que siempre han estado ahí y siempre estarán, y eso es un grave error. Es decir, si sacamos fotos de hace 70 años, de los archivos vemos que Gran Canaria estaba deforestada en su gran mayoría. En los años 20 se llegó al mínimo forestal y hay fotos de verdad desoladoras de toda la cumbre sin una brizna de hierba, ¿no? Hoy vemos que gracias a Dios, después de unos arduos trabajos de reforestación, vuelve a lucir ese verde, pero lo que nos queda todavía por parte de los forestales de transmitirle a la sociedad es que eso ha supuesto un esfuerzo tremendo, y que si queremos pasar de esos 130.000 hectáreas que hay actualmente y conseguir 90.000 hectáreas más, eso supone pues un desembolso de dinero y un esfuerzo que, como digo, hay que hacer, ¿no? Entonces, bueno, nosotros el motivo también que vemos para que no se compensen todos esos servicios ecosistemáticos es porque la Ley de Espacios Naturales pues protegía una serie de zonas y se decía, oye, como eso es bosque hay que protegerlo y ya está, y al protegerlo pues yo lo compenso, ¿no? Nosotros este gran hábitat que es Gran Canaria lo dividimos en dos pequeños ecosistemas, o ese gran ecosistema lo dividimos en dos hábitats, y hablamos de un hábitat de los gorrones, ¿no? Que son aquellos, o somos aquellos que consumimos, demandamos servicios ecosistémicos, aire, agua, paisaje, disfrutamos del campo y no pagamos nada al respecto. Y por otro lado está ese gran hábitat que llamamos de los simplones, que son aquellos que producen externalidades, agua, aire, paisaje, mantienen el campo y no son compensados. Esto lógicamente lo hicimos con mucho cariño, esto de simplones sobre todo. Yo me considero también un poco simplón porque tengo mi terreno y planto árboles, ¿no? Seguramente muchos de ustedes también lo hacen. Pero lo que sí vemos es que aquí hay un desencaje, un desequilibrio. Por un lado los bosques están generando una serie de servicios y la sociedad piensa que han estado siempre así, no hay que compensar eso y sobre todo que no hay que invertir en mantener y promover esas externalidades. Entonces lo que sí entendemos que es urgente es compensar bajo la filosofía de que el que contamina paga y el que descontamina pues debe cobrar o se le debe compensar. ¿Sí? Desde Profor nosotros pertenecemos a la asociación que se llama Profor, la Asociación de Profesionales Forestales de España. Somos bastante activos en Canarias y estamos promoviendo lo que llamamos el céntimo forestal. Y el céntimo forestal no es otra cosa que simplemente del actual impuesto de combustible, sin subir el precio, sino del actual impuesto de combustible, por cada litro de combustible derivar un céntimo para medidas compensatorias de repoblación forestal, porque fijan CO2, de prevención de incendios y silvicultura, y después también para compensar a los propietarios, a los ayuntamientos que tienen bosque, por ofrecer ese servicio de ecosistémico. Para que nos hagamos una idea, si abrimos la ventana, sabemos que están pasando muchos coches, podríamos medir cuánto CO2
están emitiendo esos vehículos y a su vez, si vamos al bosque, podemos también medir cuánto CO2 está fijando el bosque en crecimiento, ¿no? Eso se puede medir. Entonces, oye, si por un lado estamos generando un problema, sabemos que el CO2 es el principal causante del efecto invernadero, del cambio climático, y vemos que el bosque es el principal sumidero de CO2, ahí algo nos falla, hay que compensar, y por eso proponemos la instalación del céntimo forestal, porque del actual impuesto de combustible no va ni medio céntimo para compensación ambiental, ¿no? Esto entendemos que es una injusticia y que de alguna forma hay que repararlo. Entonces, ¿qué medidas proponemos desde Profor que se financien con el céntimo forestal? Pues aquellas que vayan destinadas a fijar CO2, como dije, repoblación forestal y prevención de incendios, porque en los incendios forestales se libera gran cantidad de CO2. Lógicamente, el objetivo último no es recaudar, no es un impuesto, es una tasa, porque lo que queremos es que las emisiones tiendan a cero. También hay que decir que el bosque hace lo que puede. En Canarias, nuestros bosques fijan el 11% del CO2 que emitimos. Si tuviésemos esas 90.000 hectáreas, podemos llegar a fijar el 25%, por el resto lo tienen que hacer las energías alternativas. Y la verdad que desde Profor también proponemos que vayamos abandonando lentamente el petróleo y apostemos decididamente por las energías alternativas. Las propuestas de Profor es primeramente implicar a la ciudadanía, por eso estamos aquí. No queremos cometer el error de ir directamente a Paulino Rivero, a quien sea, a contarles la historia, sino primeramente que haya una información amplia, que la sociedad de alguna forma lo entienda y lo apoye, que salga un poco de abajo hacia arriba. Entendemos que tiene que haber una clara estrategia forestal, es decir, saber dónde vamos a plantar, qué medidas de prevención de incendios hay que hacer, y después también que tengamos un adecuado sistema de manejo de emergencia para salir un poquito de esa lacra que son los incendios forestales. Bueno, pues durante varias reuniones Profor nos fuimos reuniendo y al final, sobre todo se ha concentrado alrededor del céntimo, ¿no? Parece que el céntimo va a ser la solución, es la única solución que vemos para los bosques en Canarias. Y cuando hablamos de esas 90.000 hectáreas, puntualizar que no nos referimos a terrenos desiertos o vacíos, no estamos pensando en Fuerteventura o Lanzarote, sino estamos pensando en matorrales, o sea, muchas zonas de Gran Canaria, acuérdense de lo que enseñamos al principio, o sea, bosque desde los 200 metros para arriba sería todo bosque, por ejemplo, en Gran Canaria, ¿no? O sea, que hay mucho matorral, que podría ser pinar o que podría ser Monteverde, ¿no? O laurisilva. Bueno, pues hemos definido una serie de requisitos de cómo queremos que sea el céntimo, y si algún día sale esperemos que se respeten, porque sabemos que en esta propuesta pues, que hacemos participar toda la sociedad, pues se nos puede escapar de las manos, porque si queremos que salga pues tiene que trascender, ¿no? a los forestales, ¿no? o a Profor. En principio queremos eso, porque sea participativo, ¿no? Que todo el mundo decida, que toda la sociedad de alguna manera decida. Para eso es lo que decía Carlos, la estrategia forestal, o sea, el plan forestal es donde el instrumento a través del cual deciden, ¿no? Que se hace con ese dinero. Tiene que ser finalista, o sea, hay muchas cosas relacionadas con el medio ambiente, pero no con la fijación de CO2. O sea, tiene que haber una conexión con el crecimiento de las especies forestales para que se aumente la fijación de CO2 y se compense la actividad emisora. Tiene que ser transparente. Si alguna vez logramos el céntimo, no sabemos cuánto puede tardar, pero tiene que estar en internet al día lo que se ha gastado, lo que no, o sea, tiene que ser totalmente abierto y transparente, ¿no? Porque si no, al ser participativo no tendría sentido, ¿no? Que no fuera transparente. Y tiene que ser eficaz y eficiente. No se pueden crear nuevas estructuras, o sea, que si conseguimos el céntimo no se va a crear una nueva fundación, tiene que ser con la estructura administrativa que existe, bien organizada, tiene que ser capaz de gestionar el céntimo, ¿no? Y tiene que ser justo y compensatorio. Tiene que recompensar también en función a cada isla lo que emite, ¿no? La Palma es quien fija casi todo el CO2 que se emite en Canarias, ¿no? O sea que tiene que estar también, y también tiene que recompensar a los simplones, que antes decía Carlos, ¿no? De alguna manera pues tiene que ser beneficiarios de ese monte. Por ejemplo, en Soria, donde hay comunidades de propietarios, hay gente que solamente por estar empadronada en el ayuntamiento recibe dinero todos los años de los bienes comunes, ¿no? O sea, no hacen nada y solo por ser vecinos del lugar ya reciben un dinero, ¿no? O sea, por ser propietario forestal.
Y tiene que ser profesional y multidisciplinar, o sea, todo el mundo, eso va en conexión con lo que hablamos de la participación. Vale, estamos en un foro que se llama Construcción del Paisaje, ¿no? Pues desgraciadamente tenemos que decir que el mayor gestor del paisaje en zonas como Canarias, pero también en el Mediterráneo y muchas otras partes del mundo, desgraciadamente lo que vemos aquí, el incendio forestal, ¿no? Este año el fuego nos ha gestionado 20 hectáreas nada más, la verdad es que estamos de enhorabuena, pero todos sabemos que en 2007 el fuego nos gestionó 18.000 hectáreas. Entonces, claro, esto es una lacra a la que es difícil enfrentarse, pero lo que está claro es que si no somos conscientes de que tenemos que invertir en cuidar nuestro bosque, no vamos a salir de ella, ¿no? Entonces, sin entrar mucho en lo que es la dinámica de los bosques, pero vemos, de los incendios, perdón, nosotros hablamos de lo que es la paradoja del sistema de extinción. Y lo que nos damos cuenta es que todos los sistemas de extinción en países modernos son muy efectivos y muy eficientes en pequeños y medianos incendios, pero siempre se dan algunas situaciones de temperaturas extremas, viento, humedad muy baja, donde, oye, prende la chispa y tenemos el gran incendio. Entonces vemos que es algo cíclico, cada ciertos años, el número de incendios en Canarias es más o menos el mismo, pero cada ciertos años, el año pasado le tocó a Tenerife, a La Gomera y a La Palma, tenemos grandes incendios. Nosotros entendemos que esto se puede evitar, porque estos incendios no son naturales, son artificiales. Los incendios naturales en Canarias eran por rayos, sobre todo en invierno, eran unos incendios mucho más suaves, no con tanta intensidad, y entonces entendemos que con una buena política de prevención de incendios, que lógicamente cuesta dinero, se pueden evitar estos grandes incendios. Fuego vamos a tener siempre, pues la diferencia entre un fuego normal y un gran incendio. Los beneficios de restaurar, pues primeramente, aquí tenemos una imagen de lo que es el naranja, las masas muy combustibles, y los rojos son las edificaciones que se dispersan por todo el norte de Gran Canaria. Un 40% de la superficie en Gran Canaria es zona de alto riesgo de incendio, es decir, que el incendio está presente. Son 32.000 hectáreas de combustibles muy peligrosos, sobre todo del matorral que habló Juan, y 43.000 personas están siempre en situación de riesgo por vivir en estas zonas de matorrales combustibles. Si convertimos esos matorrales en bosque, parece una paradoja, pero el bosque es mucho más fácil de gestionar, el incendio es mucho más fácil de apagar en el bosque, entre otras cosas porque metemos especies que no arden tan bien como esos matorrales. Bueno, aquí simplemente hay un mapa de Gran Canaria y todo lo verde, digamos, se corresponde con todo lo que ahora mismo está arbolado, más todo lo que es matorral y puede estar arbolado. Y digamos que los espacios que quedan en blanco, pues casi coincide todo con zona de asentamiento humano. O sea, por ejemplo, del Pinar Canario ahora mismo tenemos un 35%, podríamos llegar hasta un 60%. De la reserva original queda un 1%, se puede llegar hasta un 40%. Del bosque termófilo, pues igual también hasta un 40%, ¿no? O sea que, por muy bien que hagamos los deberes, o sea, la isla ya tiene un modelo. Y bueno, y en azul también se han señalado zonas que pueden ser de alto rendimiento forestal, es decir, son zonas agrícolas. Fíjense que incluso se señalan zonas costeras que perfectamente pueden llevarse cultivos de alto rendimiento, tipo caoba o tipo... No estamos hablando de quitar nada, sino a lo mejor de sustituir plataneras por árboles, ¿no? O tipo paulonias, que son de rápido crecimiento, o también lo que viene un poco pisando el futuro, que es los cultivos energéticos, ¿no? Todo lo aprovechan de biomasa, ¿no? Y una hectárea pues puede llegar a dar 5.000 euros al año de alto rendimiento, y también hay una serie de negocio potencial, ¿no? Todo eso en la parte azul, ¿no? Y bueno, pues nosotros llevamos desde Profor aproximadamente 4 meses, ¿no? 6 meses, ¿no? No, digo con la campaña, con las firmas. Sí, más o menos 6 o 8 meses con firma a través de la red social. Y ahora también nos estamos animando a salir a la calle, ¿no? Y un poco empezando por el punto 1, ¿no? A ser participativo, pues la idea del céntimo, ¿no? Y ahora Carlos ya hace una reflexión. Lo que sí les invitamos, hoy como todos manejamos por Facebook y todas esas cosas, que entren en la página de Profor Canarias, y si nos firman para el céntimo forestal, pues mejor todavía.
Para terminar, una serie de reflexiones respecto al céntimo forestal. Ustedes dirán, oye, veníamos a oír hablar de qué bonitos son los pajaritos, y esto viene a hablar nada más de perras, ¿no? Pero es que entendemos que una cosa está unida con la otra y desgraciadamente muchas veces vemos nada más ese planteamiento bucólico, pero después las cosas hay que llevarlas a la realidad, ¿no? Nosotros entendemos que el céntimo forestal no es una petición, sino es exigencia justa del sector forestal canario. Es decir, en La Palma, en el municipio de Garafía, si hay los vecinos tienen el bosque comunal que por espacios naturales no pueden aprovechar, es lógico que de alguna forma ellos sean compensados porque le están haciendo un servicio ecosistémico al resto de la sociedad. Entonces no es una petición, sino más bien nosotros lo vemos como una exigencia justa. Ese incremento para el ciudadano, como digo, nosotros lo que abogamos es porque no se suba el impuesto, es decir, no tendría repercusión, pero incluso aunque se le metiese un céntimo más al combustible, al mes supondría de 2 o 3 euros para el ciudadano. Entonces, como sociedad tenemos que preguntarnos, oye, el bosque, esas 90.000 hectáreas potenciales, ¿valen para nosotros 2 o 3 euros al mes, al mes? ¿Sabes? Entonces, un poco también tenemos que medir en esta escala de... Sí, partiendo de la base de que le pongamos 200 litros... Con 100 litros muchas veces... Respecto a si subir un céntimo o no, oye, pues en 2012, por ejemplo, el precio del combustible subió 18 céntimos por litro y nadie salió a la calle, ¿sabes? Entonces digo, oye, pues mira, si los políticos al final deciden subir ese céntimo, oye, pues de 18 a 19 tampoco va mucho, ¿no? Pero nuestra opinión en principio es decir, no vamos a subir el precio de la gasolina, sino que lo justo es que del actual impuesto se derive un céntimo porque no se está haciendo actualmente. Y sobre todo lo que yo dije antes, que del impuesto de combustible no se destina nada a compensación ambiental, y esto entendemos que es una injusticia para el bosque y para los propietarios del bosque. Hay que decir que ese céntimo forestal no se va a emplear en comprar máquinas chinas ni nada por el estilo, sino que el trabajo forestal precisa de mucha mano de obra, que debe ser cualificada, y lo que sí nosotros tenemos claro es que ese céntimo podría crear muchos puestos de trabajo y sobre todo en zonas desfavorecidas de montaña, que es donde es también muy necesario. Y lo que está claro es que el céntimo puede generar una vinculación al bosque, porque si generamos puestos de trabajo y la gente se gana la vida en el bosque, lo van a ver de otra forma. Y lo que está demostrado es que los bosques que gozan del cariño de sus vecinos no se queman. En Soria, en Segovia, hay muchos bosques donde los vecinos, cuando se vende la madera, reciben directamente de las subastas un dinero, y esos vecinos, como en verano, le llegue un poquito de olor a chamusque o a alguien que está haciendo una barbacoa, pues salen todos en tropel a evitar que se pueda generar un incendio, ¿no? Por último, pues muchas gracias por su atención, a la sociedad por invitarnos, y bueno, queríamos terminar dedicándole esta ponencia a Paco Cabrera. Él fue un luchador por el medio ambiente y también por la integración del hombre de campo. Y bueno, cada vez que hacemos estas presentaciones se la queremos dedicar a él para no olvidarnos. Él falleció hace un año, tenía un programa de televisión, Tierra Canaria, y la verdad es que era un ejemplo para todos nosotros. Pues nada, muchas gracias. Muy bien, pues muy interesante. Han hecho una presentación de los bosques canarios en una perspectiva ecológica, que no sé si los forestales se dedicaban a esto hace 40 años, probablemente menos, pero muy interesante. Yo ahora voy a hacer algunas cuestiones a mis amigos Carlos Velázquez y Juan Guzmán, y luego pues ustedes harán las preguntas que crean convenientes. Estaba repasando documentación sobre los bosques canarios y aparte de que es una gran variedad, ¿no? Como ellos dijeron antes, entre el Monteverde, los pinares, el bosque termófilo y todo esto, una de las características que dicen los técnicos es que son manchas forestales fragmentadas, aparte de que están fragmentadas en su conjunto. Normalmente no hay gran continuidad en las manchas forestales, están fragmentadas además por las infraestructuras viarias. Entonces, claro, tenemos un clima árido donde el bosque parece que es un reducto
que ofrece lo contrario de lo que el resto del clima ofrece, que es humedad, frescor, sombra. Y como la mayoría de los ciudadanos canarios viven en ciudades, pues el bosque pues, significa algo así como el imaginario paradisíaco en la montaña, ¿no? En contraposición a la playa. Entonces, esta fragmentación de los bosques canarios es un hecho que probablemente que está para quedarse, pero la pregunta es, con estas condiciones adversas que tienen las formaciones forestales en Canarias, ¿qué se puede hacer en un plazo razonable, aparte del séptimo forestal, para mejorar las condiciones de las formaciones forestales? ¿Quiénes deben hacerlo? Y hoy en día sabemos que el encargado fundamental de los bosques son los cabildos. ¿Alguien más debe intervenir? ¿Se está haciendo lo que se debe hacer? Sí, vamos a ver, uno de los problemas que hay, sobre todo en Gran Canaria, es lo que he dicho Tomás, y es que nuestros bosques están fragmentados. Si partimos de la base de que la laurisilva en su estado óptimo en Gran Canaria albergó una superficie de 14.000 hectáreas y lo que hoy tenemos pueden ser 200, 300 hectáreas más o menos, para colmo esos relictos están separados entre sí, ¿no? Pero bueno, todo no va a ser negativo, ¿no? Por el abandono de ciertas actividades agrícolas o agropecuarias, como era el pastoreo intensivo, las podas, lo que estamos viendo es que la naturaleza también está haciendo su trabajo, y entonces los pajaritos, que todavía no se han enterado de que hay sábados y domingos ni que hay sindicatos, pues trabajan todos los días y les da, por ejemplo, lo que comentamos antes del olmo, pues de coger una semilla de un laurel, trasladarla a otro árbol, soltar ahí la semilla y que salga un nuevo árbol. Entonces, lo que estamos viendo es que el bosque en Gran Canaria y también en las otras islas se está recuperando por su cuenta, y hay que ser honestos, ese trabajo es mucho más importante que lo que puede hacer la administración, porque son miles de semillas, y la verdad es que los trabajos forestales son muy complicados, porque es el ahollado, la plantación, la protección, el riego, etc. Entonces, bueno, nosotros en principio somos optimistas, pero lo que está claro es que le tenemos que echar una carrera al cambio climático, es decir, hay una cierta recuperación, pero por eso abogamos porque haya mucha más inversión para, en un plazo razonable de 30-40 años, poder llegar al techo de tener esas 90.000 hectáreas repobladas. ¿Quién debe hacerlo? Hombre, pues nosotros entendemos que principalmente deben ser las administraciones, pues porque, como dijimos antes, los bosques en Canarias no son productivos. En Escandinavia no hace falta hablar del céntimo forestal, sino simplemente hay tanta superficie, es llana, se pueden aprovechar los bosques. Aquí en ladera, aunque haya muy buena calidad de madera, no podemos ir a cortar pues, una hectárea de bosque, porque vamos a tener una serie de incidencias negativas. Entonces, por eso tenemos que medir muy bien todas esas externalidades, todos esos efectos positivos, que hoy, gracias a Dios, hay modelos para contabilizarse, y es por nosotros por lo que abogamos por el céntimo forestal. ¿Cuál es el problema si no implementamos ese tipo de tasas? Que bueno, siempre nos vamos a quedar atrás. Siempre habrá alguna prioridad en carreteras, en educación, en sanidad, y por eso nosotros entendemos que es fundamental reconocer la importancia del bosque para que también la administración le dé la importancia adecuada y destine los dineros para ello. Eso añadiendo un poco el reto de cómo llegar a reforestar. En Gran Canaria serán unas 30.000 hectáreas más o menos, ¿no? De esas 90.000. Aquí no hay ninguna superficie pública que no esté arbolada prácticamente, o sea, habría que buscarla por el sur porque el suelo es demasiado árido y el pinar pues le está costando mucho, ¿no? O sea, todo el reto está en la gestión privada. Y esos propietarios privados, pues cuando se les diga que se quiere repoblar su finca, que además se va a repoblar con especies que a ellos les puedan convenir, y que también se les va a compensar gracias al séptimo por esa función ese servicio ecosistemático que va a tener, pues el problema es la atomización, la multipropiedad, ¿no? Que usted te ha tocado 10 euros por mes, ¿no? O al año, ¿no? Pero habrá que llegar a todo eso, ¿no? Y de todas formas también un poco, si analiza uno el monte, también aparecen muchas fincas que no son de nadie, o que son eso es de un transmarino, ¿no? Pues nunca se ha puesto la administración a buscarlas, ¿no? Y hace falta también legislación, alguna ley y alguna estrategia que permita recuperarlas.
Los Juan Nogales, cuando tenía dudas de hasta dónde llegaba el monte, cuál era lo público, cuando no, trazó una línea en un mapa gorda y ganó 890 hectáreas de golpe, ¿sabes? Que eran dudosas para la propia administración. O sea que el efecto acción es tener ese monte asegurado, bien porque es público o bien porque está conveniado al ser particular. Con lo cual, por lo mismo, la herramienta se llama extensión forestal y es tocar en la puerta de cada propietario y buscar a cada propietario. Claro, eso requiere una buena organización administrativa, flexible y capaz de llegar a los ciudadanos, ¿no? Requiere un esfuerzo de organización, un esfuerzo de orientaciones políticas, de política presupuestaria, de criterios políticos. Es decir, todo el mundo sabe que es barato una política de medio ambiente con tal de reordenar con criterios nuevos los presupuestos. Se puede gastar más o menos lo que se está gastando, pero con criterios de conservación ecológica, que es lo que se ha hecho, lo que han expuesto los dos forestales que están con nosotros. Es decir, probablemente los ingenieros de montes de hace 40 o 50 años, cuando repoblaban los montes en los años 40 y 50, seguramente no tenían mucho en común con ustedes, me da la impresión. Pero bueno, tenemos entonces que la gestión privada de los montes es importante, pero resulta que la mayoría de los montes canarios son de propiedad pública. Entonces, ¿qué se podría hacer para donde no hay monte? Que haya monte potencial, se puede hacer monte en plan privado. Hay iniciativas interesantes. La Fundación Foresta ha estado aquí hablando de esta política de forestación, pero hace falta mucho más. A pesar de la crisis, que siempre cuando hay crisis económica lo primero que se le corta el interés, el escaso interés y los fondos es a la política medioambiental, y la política forestal es una. A pesar de la crisis se puede hacer mucho. Dos, otra pregunta. Por un lado, esta cuestión así un poco nebulosa que he dicho. Dos, el plan forestal. Hay un plan forestal perfectamente hecho que tiene el gobierno de Canarias y que tiene cada uno de sus cabildos. Hay que rehacer ese plan forestal. ¿Sirve o no sirve? Es decir, tenemos mucho gastado en planes forestales y eso no sirve para nada. Gracias. Bueno, el plan forestal se aprobó en el año 1999 para 28 años, pero en realidad tenía un primer programa de desarrollo que concluyó en el 2007. Y desde entonces no se ha vuelto a rehacer el programa de desarrollo. O sea, el plan forestal ahora mismo se puede considerar casi una estrategia porque no tiene un programa de desarrollo. También coincidió justo cuando se aprobó el plan forestal con las transferencias a los cabildos, con lo cual se ha ido produciendo un pequeño divorcio, ¿no?, entre las dos administraciones, y incluso cada isla también tiene la potestad de hacer su propia planificación forestal, o sea, una competencia. Entonces, actualmente los forestales demandamos que se elabore un plan forestal, o sea, el que queda es una referencia, pero no es un documento de acción. Permítame un momento, yo vine con el mono de Profor. Déjeme que me quite el mono de Profor y me ponga el del Cabildo. Yo trabajo en el Servicio de Medio Ambiente. Y bueno, justamente por esa vigencia que tenía el plan forestal y que era muy general, desde el servicio, los compañeros forestales nos damos cuenta que hace falta una estrategia. Y bueno, no es por vender motos ni nada, pero sí vamos a encargar para los próximos meses el inicio de una estrategia forestal, porque desde el 99 hasta ahora la realidad forestal y medioambiental ha cambiado una barbaridad. En el 99 todavía primaba la superprotección, es decir, plantearte aprovechar un árbol era un sacrilegio, por decirlo así. Esos servicios ecosistémicos nadie creía en ellos. Hoy sí podemos hablar de que hay una huella ecológica, que hay que compensarla, de que hay que compensar la fijación de CO2, etcétera, etcétera. Entonces, estamos ilusionados, sobre todo porque se le quiere imprimir un nuevo carácter, un nuevo talante a esa estrategia que sea muy participativa, preguntándole también a todos los gran canarios qué esperan ellos del bosque para hacer algo pues, más participativo y no tanto que venga de arriba hacia abajo. A la primera pregunta, Tomás, que tú pusiste, que decías que bueno, casi toda la superficie de bosque es pública,
que hacemos con el resto de la superficie que es privada, pues Juan ya un poco lo esbozó. Lo que está claro es que el bosque en Canarias, sobre todo, cumple funciones para la sociedad y somos todos los que nos beneficiamos, los que tenemos que soportar ese esfuerzo, ¿no? Y por eso pues esa medida, por ejemplo, del céntimo, pero está claro que tenemos que llegar a interesar al propietario, y si en algunas zonas, como ya comentó Juan, se puede producir madera, que hay muchas en Canarias donde se puede producir madera para energía o madera de calidad, en aquellas zonas que cumplan una función de protección contra la erosión, paisaje, tenemos que ver la forma de compensar a los futuros propietarios de bosques si queremos llegar a cubrir esas 90.000 hectáreas. Bueno, pues yo creo que ya ha llegado el momento de que ustedes hagan las preguntas que consideren y adelante. Mira, esto, bueno, primero que nada, que sepan, porque ya lo habrán comentado con Tomás, que en esta casa siempre ha habido una inquietud enorme. Si hay una institución por lo que se ha preocupado por los temas forestales y de medio ambiente, ha sido esta casa precisamente durante toda su historia. Pero bien, han nombrado a Juan Novales, me alegro que lo hayan nombrado, y después a Manuel Díaz Cruz, que fue su alumno muy avanzado. En aquella época, hace poco, relativamente, lo que se echaba era mucha imaginación al tema. Mucha imaginación. Aquí era muy difícil conseguir que particulares colaborasen con la repoblación forestal, que de alguna forma pues le ofrecía o bien los particulares, Foresta, que empezó así, o bien la administración. Entonces se buscó la fórmula de, claro, de participar Cabildo con la administración central. El Cabildo entonces compraba terrenos que costaban mucho dinero, porque aquí los terrenos que hay por ahí, cuanto quiera comprar, enseguida se suben a la parra. Pero en fin, allí había formas para engañarles un poco a los propietarios, darles comprar terrenos, pero automáticamente esos terrenos quedaban consorciados con el Estado, automáticamente. O sea, que por eso hay tanto terreno aquí público. Bueno, pues es una forma de poder avanzar en el asunto. Yo creo que otra de las cosas que hay que hacer es educar a la gente, o sea, coleros clandestinos que hay por los campos. Uno va por el suroeste francés y se encuentra aquellos árboles, aquellos pinares, con carreteras y casas. Es que no ve uno un papel en el suelo, no ve un color clandestino. Y es lo primero también que había que hacer, educar a la gente del pueblo. Bueno, sobre este tema, a mí me encanta el asunto y me gustaría hablar, pero en fin, yo de apuntar estas ideas no puedo apuntar otras, ¿eh? Y oye, seguir adelante, que desde luego vais a conseguir el apoyo, pero el problema va a ser contar con suelo para replantar. Gracias, Kiko. Habíamos convenido en que se hicieran varias preguntas por parte del público y luego las contestan nuestros dos invitados a su manera y si quieren los dos o uno. Es decir. Buenas noches. Gracias. Enhorabuena en primer lugar. Yo sé ponerme de pie o quedarme sentado, que parece que un poco escondidillo. Yo quería, bueno, antes me llamó la atención un comentario que hizo uno de los ponentes. Hola. Está bien. Vale. Y era que el bosque pues era reciclador de CO2 o algo así, y que eso influía directamente en el calentamiento global. Entonces mi pregunta concretamente es, si eso es así, que parece obvio, que no se implementa a nivel mundial pues como solución para el tema del calentamiento global únicamente. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Sí. Venga, y así se para los privados realmente, o plantas paulovas, porque si vas a plantar pino canario, laurisilva, ya está protegida. Quiere decir que o cambian un poco las reglas de los juegos, o en su sano juicio va a plantar una autóctona en esta isla, porque pierdes el terreno. Digo. Sí, a la primera pregunta sobre la fijación de CO2, ustedes habrán oído hablar del protocolo de Kioto y todo esto, ¿no? Pues eso se basa un poco en esa idea, es decir, lo que se intenta es que esas emisiones, primero limitar las emisiones de todos los países, pero todos hacen trampa y emiten más, ¿no? Y lo segundo es que se intente compensar con repoblaciones. Ahí también se hacen trampas, pero el problema que es que a lo mejor a España le sale más barato
hablar con Ucrania y repoblar en Ucrania, y nosotros pensamos que están haciendo trampas, porque oye, si el CO2 se genera aquí, pues también lógico que se plante aquí. Está claro que se pueden plantear una serie de cuestiones de solidaridad y a lo mejor hacer repoblaciones en África, en Sudamérica, pero que es muy fácil decir, mira, pues planto allá donde es más barato, y sobre todo porque después, o sea, los ecologistas y los forestales, los ambientalistas tenemos claro que se hace trampa, que no se repuebla ni se compensa todo ese CO2 que se emite. Entonces, bueno, tenemos claro que sí, en mi opinión personal, para mí los combustibles fósiles son fósiles, y donde deben estar es donde están los fósiles, donde están los amonites y los trilobites y todo eso, en la tierra, pues ahí es donde se deben quedar. Tardaremos 10, 15, 20 años, pero tenemos que tener claro, ¿no? Y como digo, los bosques llegan hasta donde llegan, que ya el que estén fijando actualmente el 11% de todo ese CO2 que emitimos, la verdad es que es una pasada y la sociedad pues no lo reconoce, ¿no? Vale, y yo contestando la segunda pregunta. Perdona, contestando la segunda pregunta, pues también decía que el futuro, si un particular plantara intensivo, ¿no? Porque al final buscaría una renta, pues seguramente estaría en la biomasa, ¿no? O sea, ahora mismo en Canarias pues no tenemos esos inviernos que todo el mundo tiene la estufa en su casa y necesita esos pellets, ¿no? O necesita biomasa para consumir. Pero, por ejemplo, en el sector turístico sí que se puede usar biomasa para calentamiento de calderas de piscinas y de baños. De hecho, ya se está empezando a usar. Aquí en el sur, en Gran Canaria, hay calderas, algunos hoteles que tienen calderas de biomasa y traen los pellets de fuera, pero, por ejemplo, en Tenerife sí se está viniendo esos residuos forestales, ya están viniendo incluso de la prevención de incendios forestales. También decir que los árboles canarios pues se fueron muy rápido del mapa, por decirlo así, y enseguida cuando se estudiaron se protegieron, ¿no? Nunca se han explotado realmente los árboles canarios y tampoco vamos a tener los pocos que hay en el monte, ¿no? No vamos a hacer una industria, ¿no? Pero sí un propietario privado sí podría hacer una apuesta por ahí maderas canarias que se están descubriendo ahora mismo, en pleno siglo XXI, y que no se conocían para nada y que perfectamente se puede intentar hacer algún macropiloto de cómo producirlo. Nunca se ha producido con riego, nunca será un bosque igual que el monte salvaje, ¿no? Cuando se planten árboles canarios para su explotación pues estarán todos alineados, ¿no? Estará en un paisaje, en un bancal, o sea que no te van a decir eso no se puede tocar porque se sabe perfectamente el origen y está siendo cultivado, no está creando un monte en ese caso. Simplemente una matización, por supuesto que nosotros como forestales apostamos porque allá donde se pueda aprovechar se aproveche, pero siempre serán zonas más llanas, cercano a pistas, ¿no? Pero lo interesante es que para el propietario forestal de un terreno, una ladera metido ahí abajo en el barranco, también se le puede decir, oye, no te preocupes, no hace falta que produzcas madera, yo lo que te voy a comprar es ese CO2 en forma de madera que está generando tu bosque, entonces déjalo crecer, déjalo que todo ese CO2 que emiten los coches se fije ahí, pero lo que voy a hacer es, no voy a hacer trampa, no te voy a tratar como un simplón y te voy a compensar en su justa medida, ¿no? Quería aprovechar para hacer una pregunta. ¿Se puede? Una pregunta ingenua, ¿no? Pero completamente. Las medianías están en las del norte, las del este, en Gran Canaria, y las del sur menos, están muy pobladas, ¿no? ¿Es posible restaurar el Monte Verde? ¿Es posible restaurar el Fayal Brezal? ¿Es posible restaurarlo con tanta población y tanta ocupación del suelo? Hombre, llegar a recuperar las 14.000 hectáreas, ¿no?, que había de Monte Verde en Gran Canaria no es posible porque tiene que quitar los pueblos, la finca, la casa y todo, ¿no? Se puede llegar hasta un 40%, digamos, que se puede llegar a hacer. Pero todo el reto vuelve a estar eso, en la gestión del territorio privado. Después también, cuando hablamos de que habíamos sustituido los ecosistemas potenciales por matorrales y también por otros árboles que están caminando. Esos árboles, está habiendo un movimiento en el monte, lo que se llama una dinámica selvícola, ¿no? Hablando de silvicultura, que es la ciencia que estudia un poco cómo son esos movimientos forestales, ¿no? Están sirviendo de paraguas, hacen de paraguas en el monte, eso es lo que dice Carlos, son nodrizas, o sea, gracias a esos árboles podemos aprovechar la sombra de esos árboles para ir más rápido en la evolución y llegar más pronto a la laurisilva, porque si no tendríamos que empezar solo con fallebreso, pero debajo de una olmeda podemos meter piñático directamente, que es de la sucesión, ¿sabes?, de lo más selecto, ¿no?, de la laurisilva, ¿no? O sea, que tenemos que saber interpretar, mirar, observar y
y aprovecharnos, ¿no?, de esa vegetación que está ahí, y sobre todo contar con el propietario, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes esa política que en África ha tenido mucho desarrollo de los cinturones verdes? Cabe plantearse, bueno, plantearse se puede plantear uno lo que quiera, ¿no? La otra cosa es que luego se realice. Cabe plantearse eso. ¿Alguien lo ha planteado en los debates políticos en Canarias? ¿Cabe plantearse eso en la ciudad de Las Palmas y en los grandes núcleos urbanos de la isla? Bueno, las Canarias eran islas forestales en su gran mayoría, ¿no? O sea, incluso el cinturón costero del que habló Juan, con esos cardones, esas tabaibas, se dice que antes en Beneguera habían tabaibas de 4 metros. Y todavía en ciertas zonas hay cardones, ¿verdad?, que tienen un diámetro como esta habitación. Entonces nosotros también entendemos que esos son bosques. El terreno está ahí y la realidad es que gran parte de la superficie rústica vemos que la vocación es la restauración ambiental y la restauración forestal, porque vamos a llenar todo de carreteras, de hoteles, etcétera, etcétera. Y más pues siendo una isla turística que necesitamos paisajes. Pero, oye, no se hace solo, los pajaritos están haciendo una labor encomiable, pero por eso nosotros abogamos porque la sociedad sea consciente de ello, para que también presionen a los políticos para que se deriven los fondos para la restauración. Nosotros hemos hecho cálculos, no vamos a hablar de números exactos, pero con el céntimo forestal bien pertrechado podríamos llegar a repoblar esas 90.000 hectáreas en 30 años, lo cual es un horizonte relativamente cercano, realista y esperanzador. Y podemos tener un plan de emergencias adecuado con una silvicultura preventiva, donde podríamos casi garantizar de que tendremos incendios, pero no grandes incendios. Entonces por eso estamos luchando y exigiendo el que se mire al bosque de otra forma, que no se plantee que siempre ha estado ahí, sino que si lo queremos tanto, no acordarnos de él nada más en el día del árbol y cuando hay un incendio, sino todos los días, y que estemos dispuestos a que en los presupuestos de la comunidad autónoma aparezcan unas cifras realistas para cuanto antes conseguir ese esplendor forestal que tuvieron las islas. Oye, sí, nada más que una cosa, decir que no solamente la repoblación forestal es el tema que estamos tocando, que alrededor de ese programa hay muchas cosas que hacer. Las correcciones hidrológicas que se han dejado de hacer y que se iniciaron en el barranco de la aldea, yo creo que con mucho éxito, poniendo los camiones, asentando el suelo para que no se aterraran los estanques, los embalses. Y entonces eso podía servir también como base para repoblar. Hay muchas cosas que hacer en las zonas recreativas, hay muchas cosas que hacer en relación con este tema, ¿sabes?, que no deben de olvidarse. Sí, hola, buenas noches. Da igual, hablo más. Quería felicitarles en primer lugar, felicitar también a la Real por crear estos espacios tan necesarios y tan fantásticos. Y en colación también a una queja cursada, no sé si esta semana o la semana pasada, por la Real, dando un toque de atención sobre nuestros palmerales. Quiero hacer una pregunta, pero desde luego que de ninguna manera bajo ningún color político, ni desde luego por supuesto de trabajo desde el Cabildo. Simplemente me gustaría, por favor, vosotros como profesionales, como científicos, como gente que quiere verde, diagnóstico de las palmeras. Todo lo que tenemos en esta zona baja de la ciudad, en concreto zona de Ginamar, ¿tiene solución? ¿Tiene una segunda oportunidad? No, el problema real de la palmera es que está la competencia repartida en tantas instituciones. Por eso quiero saltar ese capítulo. Yo me acuerdo incluso que en Santa Lucía se hacían las jornadas de la palmera y se habló de que había una ley de la palmera que implicara a todo el mundo, así como suena, o que no había nada que hacer. Bueno, de la palmera decir que siempre cuando llegó el picudo rojo pues era la gran amenaza, pero que hay otras amenazas sobre la palmera que llevan un montón de años más y que pueden llegar a ser tan destructivos. Estamos refiriendo a otro picudo más pequeño que es la tiocalandra, que va poco a poco comiendo. O sea, ¿puede llegar a recuperarse? Habrá que plantar más porque la palmera es muy vulnerable, tiene un talón de Aquiles que es el cogollo, ¿no? Y una vez que se toca, una palmera desde que hace así ya cae entera, ¿sabes?
No es como los demás árboles que tienen más yemas, solo tienen una yema, ¿no? Y como se toque eso se cae, ¿no? Pero afortunadamente nos estamos librando, por decirlo así, porque uno piensa, pues, los palmerales urbanos pues son palmerales paisajísticos, sobre todo, ¿no? Para el disfrute, pero los palmerales naturales, que en esta isla hay muchos salvajes, realmente no se han visto afectados, ¿no? Y la amenaza está ahí, muy cercana, ¿sabes? O sea que no hemos perdido el patrimonio, ¿no? O la base de donde radica la palmera, ¿no? Por ejemplo, en La Gomera nunca ha llegado el picudo, nunca se ha citado, ¿sabes? O sea, y todavía hay comercialización entre islas de palmeras, o sea, que puede llegar en cualquier momento, pero bueno, algo se ha hecho sobre el tema y recuperarlo, ya te digo, que es una especie muy resistente, pero también muy delicada. Un poco por completar lo que ha dicho Juan, hay que separar claramente entre lo que son los palmerales originales, naturales, y lo que es todo ese cinturón costero, que es más bien un tema de jardinería, ¿no? El problema de las palmeras en todo ese cinturón es que están muy maltratadas, porque hoy las riego, mañana no, le pongo agua que no es adecuado, la podo de una forma inadecuada, entonces sí estamos preocupados porque todo eso conlleva, como ha dicho Juan, que se metan hongos, se meta el picudo pequeño, el picudín, la diocalandra. A nivel de palmerales naturales estamos viendo que hay una regeneración importante. Esos pajaritos que hoy día tanto he alabado, pues también se encarga de coger las támaras, llevarlas de allá para acá, y si uno se mete en cualquier barranco de Gran Canaria se va a dar cuenta que aunque veamos mucha caña, esos cañaverales están llenos de pequeñas palmeras. De hecho, incluso los palmerales que siempre conocemos, famosos como los de la Sorrueda, el Ingenio o el de Acusa Verde, mira, son palmerales antropizados porque fueron cultivados para que generasen sombra y que por medio se plantasen, pues, o sea, agricultura. Lo que estamos viendo actualmente es que la palmera se está reubicando en sus lugares originales, que son los fondos de barranco. Entonces nosotros podemos prever en principio que así como hay recuperación de pinar, de laurisilva, de acebuchal, la palmera también se está recuperando en su entorno natural, pero estamos medio vendidos porque tenemos todo ese cinturón costero donde sí el picudo rojo ahora se ha controlado, pero tenemos esa diocalandra que nos preocupa mucho. No se tiene constancia de que haya llegado a los palmerales naturales. Tenemos la esperanza de que como los palmerales naturales no se podan, no se riegan, no se les echan aguas fecales, pues más o menos sobrevivan, pero no podemos esperar por eso. Entonces, bueno, parece que hay intentos de las administraciones de ponerse de acuerdo, pero como dijo Juan, también se pasan la pelota unos a otros. Oye, si es nuestro emblema vegetal, también tenemos que apostar por ella, y son dos temas diferentes, y si abogamos porque las administraciones se pongan de acuerdo y que empiecen a resolver de verdad todo ese cinturón costero que pasa, pues por unos tratamientos más adecuados, regarlos en condiciones, no volverse loco plantando palmeras, porque palmeras ya hay un montón en el entorno natural. Entonces se han cometido errores, por ejemplo, de plantarlos en línea y después no regarlos, entonces el picudo lo que va es saltando de uno a otro, y el problema es que pegue un salto mayor y nos llegue a un palmeral natural. Entonces, bueno, tenemos recuperación, pero también estamos preocupados y entendemos que merece más atención la palmera. Ya vamos acabando, pero una pregunta. Si no hubieran existido espacios protegidos en Canarias en los últimos 30 años, ¿cómo estarían los montes? ¿Mejor? ¿Peor? Bueno, para mí los primeros espacios naturales protegidos fueron precisamente los que se libraron de la desamortización ya en el 1900, ¿no? Pero los montes públicos fueron montes para conservar, ¿no? O sea que luego con los años pues se le dio otro nombre, aunque la figura de monte público sigue existiendo, ¿no? Pero digamos, cuando acabó la deforestación se dijo, vamos a ver qué más vendemos a los terratenientes, y lo que hicimos en ese momento, en el año 1900, fue vamos a guardar lo poquito que nos queda, y ese poquito que nos queda al final fueron los montes públicos y al final fueron los espacios naturales. O sea que hace 113 años ya que se empezaron a proteger. Sí, pero un poco centrándonos en lo que es la ley de espacios naturales, yo creo que abiertamente tenemos que decir que los bosques estarían más o menos igual. ¿Pero por qué? Porque la administración está todo... Lo único que llegamos a hacer es conservación pasiva, es decir, uno quiere hacer un cuarto de apero, pues nos presenta el proyecto, miramos a ver si hace falta calificación, no sé cuánto, no sé qué, decimos que sí o que no, o que tal. Pero no hacemos gestión
activa. Y como ya he dicho, Juan, la gestión activa de espacios naturales, de protección de espacios naturales que se ha hecho, se viene haciendo desde hace decenios, de una forma encomiable. Ya se habló de la administración forestal, el Cabildo ha jugado un papel importantísimo, la Real Sociedad también, porque uno mira en los anales y te das cuenta que desde hace decenios están preocupados por todo ese tema y fue en su momento un gran impulsor. Así que yo creo que nuestros bosques han sobrevivido a favor o a pesar de la ley de espacios naturales, y que ya gracias a eso está cambiando un poco y se está aceptando la figura del ser humano en el monte y de las funciones forestales que deben cumplir, ¿no? Yo creo que eso, los espacios naturales han sido un poco pues, de papel y de gestión pasiva, ¿no? Pero la gestión activa necesita presupuesto, y el mismo presupuesto, casi todo lo arbolado es espacio natural. O sea que al final estamos convergiendo en el céntimo, otra vez llegamos al mismo sitio. O sea, el dinero que le falta a los espacios naturales para su gestión es el mismo que necesita el monte para su recuperación. Había una pregunta. Sí. El señor acaba de decir que el Cabildo ha hecho un papel importantísimo en la defensa de nuestro medio ambiente. Y yo siento decir lo que voy a explicar a continuación, porque yo estuve trabajando en el Cabildo durante más de 30 años. Hace poco tiempo, pocos años, en una finca de mi familia, que está en la carretera del centro, había palmeras centenarias. Un vecino quiso hacer una urbanización. Entonces no se le ocurre, sino esas palmeras centenarias desaparecieron. Se hizo un escrito al Cabildo diciéndole: ¿cómo es posible que ustedes hayan autorizado tener un acceso a esa nueva urbanización, haciendo desaparecer esas palmeras centenarias? El Cabildo nos contesta, concretamente el Servicio de Vía y Obra, es que nosotros hemos permitido que esas palmeras hayan sido trasplantadas a otro sitio, sin permiso de los propietarios, así. Pero lo curioso es que se le dice de nuevo a Vía y Obra: oiga, para saber si esas palmeras están en buenas condiciones, nos hacen el favor de decirnos dónde han sido trasplantadas esas palmeras. Contestación del Servicio de Vía y Obra: pregúntele usted a la persona que nosotros hemos autorizado el trasplante. Así se defienden las palmeras canarias. Nada más. Sí. Milagro que le contestaron, la verdad. Porque lo que se queja normalmente la gente es que ni contestamos, ¿no? Pues tengo la contestación y se la puedo enseñar. No, por eso. Me dio vergüenza de cómo se protege a un infractor y no se defiende. Yo creo que no tengo nada que decir, o sea, es un caso concreto, pero seguramente tiene toda la razón. Le puedo enseñar la contestación de Vía y Obra. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? De especies alóctonas como el eucalipto, que está en el paisaje del monte en determinados lugares, que antes posiblemente se explotaba con más profusión para la construcción, eso. Observo que hay muchos bosques que están como abandonados, como si no tuviesen cuidado. Entonces el eucalipto realmente mayormente es dañino a nuestro no ya al paisaje, que puede ser más o menos bonito, pero como además tiene zonas de montaña, ahí Moya, determinados altos por ahí, que son medio, algunas zonas boscosas, digamos, que quizás sería interesante que el Cabildo, como motor, digamos, responsable del paisaje de alguna manera, bueno, somos la sociedad también, pero como alguien lo tiene que hacer, se podría gestionar porque seguro que hay hasta propietarios que tienen abandonado ahí esos árboles, no podrían ser sustituidos como en colaboración con los propietarios, ser sustituidos gradualmente o de una forma parcial que vaya implementándose más, sustituyendo esos bosques de eucalipto por, yo qué sé, por tilo, por otro árbol más adecuado que nos venga bien a nuestra hidrología, que se saque más provecho, que no
y provoca tanto ácido en el suelo y tal, que se llama... Disculpe un momento, porque yo iba a hacer una pregunta muy parecida. Y no, pues a continuación, y luego se contestan todas. Sí, pero que igual que... Sí, por eso se la hago a continuación. Que yo estuve en Mali hace 15 años, en lo que ahora, pues, bueno, por lo que intentan que sea la Zaguán, en el centro norte de Mali. Y curiosamente allí, pues cerca de Mopti, que es una zona muy árida, muy desértica, había unas plantaciones de eucalipto. Y desde entonces me he quedado, pues yo pensaba eso como ustedes, que son árboles nocivos, por lo menos en Australia no, pero... Porque no haya nada que haya eso. Sí, pero ahí no hay agua. Te voy a poner un ejemplo práctico. Te voy a poner un ejemplo práctico. Cuando hablamos de extensión forestal, o sea, a veces hablamos con propietarios que tienen la cachorra puesta y otras veces hablamos con gente que va al monte el fin de semana. Y te pongo un ejemplo muy parecido a lo que estás planteando. Una finca que tenía una casa de turismo rural, que estaba tan especializado en el turismo rural que solo iban holandeses, o solo van, todavía estará, ¿no? Y estaba rodeada completamente de eucaliptal. Y les planteamos nosotros, vamos a hacer un convenio con el Cabildo, vamos a ir sustituyendo poco a poco el eucalipto. Sí, por nosotros no hay problema, pero tiene que ser cuando no haya nadie en la casa, porque yo no quiero que estén los holandeses haciendo turismo rural y ustedes haciendo ruido con la motosierra, ¿sabes? Y cosas tan subjetivas como esa al final no te permite, aunque el propietario quiera, porque primero quiere su beneficio, y si el beneficio es la tranquilidad del turista, pues tú molestas si estás transformando el monte. Es un ejemplo que podría haberse transformado de golpe en 10 hectáreas de eucalipto. Y sobre la política del eucalipto, Carlos... Hombre, yo lo que creo que hay que decir que en verano hay especies buenas ni malas, sino depende. Si nos ponemos a analizar eso, la especie más mala que hay en Gran Canaria somos nosotros. O sea, tenemos que mandarnos a mudar todos lo primero, ¿no? Y ver cómo se arregla la naturaleza. Haciendo esa salvedad, lo que depende es en qué lugar está cada especie. Entonces usted ha citado la especie que en verano nos preocupa. O sea, de todas las introducidas que hay, la única con la que tenemos que preocuparnos es con el eucalipto, pero no con ese eucalipto que está en la zona de Moya, Fontanales, Firgas, sino todos esos eucaliptos que se han metido en ladera y en fondo de barranco que nadie aprovecha, que cada vez están más densos. La imagen idílica que puse yo de ese eucaliptal, ese es el barranco de Teror, que genera un peligro de incendio manifiesto porque el eucalipto arde mucho. Eso de lo de la acidez son leyendas urbanas, eso no es correcto. Cualquier especie que nosotros plantemos, saquemos y no le echemos algo a la tierra, acidifica el suelo. O sea que ese es el motivo, no es la especie en sí. Entonces nosotros lo que abogamos es por deseucaliptalizar Gran Canaria, pero empezando por los fondos de barranco, que deben estar llenos pues, de laurisilva, palmerales, sao, siguiendo por las laderas donde debe estar también esas especies, junto con acebuches, etcétera, etcétera, y mantenerlos en aquellas fincas particulares donde cumplen una función. Todavía hay una gestión bastante sostenible del eucalipto en la zona de Fontanales, Moya. Ahí no son muchos puestos de trabajo, pero se mantienen algunos. Entonces lo que no podemos ver es esos bosques y compararlos con la laurisilva. No tiene nada que ver. Es un bosque humanizado con una función concreta. Vamos a darle la vuelta y vamos a no verlo a compararlo con un bosque autóctono, sino sabemos que puede generar energía. Se pueden cortar esos árboles, se pueden astillar, se pueden hacer pellets, se puede alimentar una caldera, una calefacción de una casa, o ya como dijo Juan, el calentar las piscinas de los hoteles. Entonces deberíamos comparar ese eucalipto, ¿vale? Esa plantación más bien, compararla con la central de Juan Grande, ¿vale? Es una central verde de producción de energía. Entonces si lo vemos así, y usted a mí me pregunta, prefiero quedarme con la central energética de Fontanales que con la de Juan Grande, ¿no? Entonces por eso pensamos que cada cosa va en su sitio y abogamos porque muchos terrenos agrícolas abandonados en zonas en zona baja pues se pueden plantar con muchas otras especies, pero sí estoy de acuerdo con usted que sí tenemos que controlar ese eucalipto que está en ladera y en fondo de barranco. Yo mayormente lo que me refería es a aquellos bosques que no tienen uso, que el hombre no interviene para nada, que están abandonados, que forman parte del paisaje y que deberían ser cambiados
razonablemente. Bueno, claro, pero por lo pronto están fijando CO2, ya están haciendo un servicio. Esa función. Pero todo aquello que no se pueda aprovechar y que esté en la área del fondo del barranco, totalmente de acuerdo con ustedes. Pero también abogamos porque si deseucaliptalizamos, oye, si quito un eucalipto, déjame poner ahí una cebuche, un almácigo, lo que sea, ¿no? Sustitución. En la zona de Moya hay eucaliptos que fueron plantados para explotación como frutales para la construcción, que yo he pateado bastante. Hay muchos arbolitos canarios naciendo, muchos. Esto, creíamos siempre que donde estaba este tipo de árbol no crecía nada, y hay mucha planta naciendo de árboles canarios. Sí, de hecho, si se sacase una normativa que, por ejemplo, en esos eucaliptales se corte el eucalipto, pero se respete el autóctono, cada vez habría más laureles y brezos en medio. Vemos muchos eucaliptales donde se están convirtiendo en bosques mixtos. ¿Alguna otra pregunta? Pues nada, pues como esta institución a lo largo de los siglos se ha preocupado por los montes y por la restauración de los bosques, vamos a continuar la colaboración con los forestales, los técnicos forestales, con Profor, y los invitamos a que el año que viene vuelvan por aquí y amplíen y vayan diversificando sus intervenciones y los asuntos que nos exponen, y si quieren venir antes del año que viene, mejor. Claro, o sea que muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias y perdón por los obstáculos que han tenido que superar, que esperamos de nuevo que pronto se acabe. Muchas gracias. El Monteverde, que se conoce como la laurisilva, y el Fayal Brezal. El Fayal Brezal ocupa las situaciones más desfavorecidas, y la laurisilva por los fondos de barranco. La galería es el bosque que tiene hasta 15 árboles canarios. De los 30 árboles que hay en Canarias, 15, el 50% de los árboles están en la laurisilva, ¿no? Donde es un verdadero reservorio de la biodiversidad, y son fósiles del terciario, al igual que el pino canario, que gracias al pino canario, Canarias sigue siendo Canarias, se puede decir tranquilamente, porque es quien asenta los suelos, ¿no? Ya le paso la palabra a Carlos para que hable de árboles introducidos. Sí, buenas noches a todas y a todos. Aparte de la vegetación autóctona, pues las Canarias tienen también una serie de árboles introducidos que son de primera importancia. Uno de ellos es el pino radiata o insigne, procede de California. Se plantó con motivos madereros, que hoy esa idea está bastante trasnochada, pero un poco lo que nos interesa a nosotros es que actualmente esas formaciones que quedan se están convirtiendo en zonas de regeneración de laurisilva. O sea, la laurisilva se está metiendo debajo a la media sombra del pinar de radiata. Otra especie interesante es el piñonero o pino dulce, que produce pues, los piñones que nos comemos en Navidad. Dos especies también muy importantes que tienen bastante distribución en Canarias, sobre todo en Gran Canaria, es el eucalipto blanco y el eucalipto rojo. Los conocemos también porque los tenemos a borde de carretera, pero aparte de a borde de carretera aparece en zonas de fondo de barranco, a veces pues generando unos paisajes tan sugestivos como estos que parece pues de alguna forma casi una selva tropical, ¿no? El castaño es también una especie muy importante, actualmente todavía se sigue aprovechando por el fruto, antes pues seguramente era más importante, pero lo tenemos muy repartido por el paisaje, como por ejemplo aquí en Fontanales, en la parte derecha de la imagen, árboles que consiguen bastante talla. Otra especie que no se conoce mucho, pero que es muy importante, es el olmo, o también se conoce como álamo negro, primeramente porque en Europa está sufriendo una enfermedad que está diezmando a la población y es posible que incluso llegue a extinguirla, pero esa enfermedad no ha llegado a Canarias, y entonces actualmente Canarias, y sobre todo Gran Canaria, es un reservorio de olmo, del olmo europeo. Lo interesante es que los pies adultos brotan de raíz, es decir, de las raíces le salen brotes, y de un árbol conseguimos un bosquete. Nosotros un poco lo llamamos árbol bosque, y para más INRI, los pájaros suelen coger frutos de laurisilva, y como estos bosquetes de olmo son muy cerrados, pues trasladan la semilla en el pico desde el laurel, por ejemplo, hasta estas olmedas, se comen la pulpa, sueltan la semilla del laurel, y lo que tenemos es una regeneración
de las especies autóctonas debajo de esta especie introducida europea. El nogal pues también es una especie de bastante profusión, es lo que nosotros llamamos frutales forestales junto con el castaño, porque están a caballo entre frutales convencionales agrícolas y especies forestales, porque también producen madera y porque crecen en ladera. El almendro pues lógicamente lo conocemos todos, muy vinculado a la repostería y también un poco a las tradiciones. Es un elemento del paisaje muy importante en la zona de cumbre. El moral también es una especie bastante querida por los campesinos. También hay que decir que el fruto es un alimento muy importante para la avifauna. La higuera, pues lo interesante es que en Canarias hay una variedad tremenda de higos y actualmente pues el gobierno tiene un programa de recuperación y mantenimiento de todas esas variedades. Es decir, que también que la higuera, guarilo, es una de las especies que se ha manifestado como hidrófila, quiere decir amante de la humedad, y que mejor que tiene el fuego. O sea que podemos imaginarnos, incluso se ha planteado alguna vez como barreras de higueras para frenar el fuego, ¿no? Que uno de los grandes problemas. También saldrá más adelante en la charlita el tema del incendio. Bueno, pues haciendo grandes cifras en Canarias, tenemos 130.000 hectáreas arboladas, pero tenemos 90.000 desarboladas. La verdad que es una diferencia bastante importante sobre lo que fue el óptimo en potencial en su día, ¿no? Cualquier metro cuadrado de bosque cumple mucho más que una función, solo por el hecho de serlo, no solo para los hombres, sino también para la biodiversidad, ¿no? Ahora vemos que las funciones del bosque se pueden resumir, aunque son bastante extensas, se pueden resumir en protección de los procesos esenciales, o sea, sobre todo contención contra la erosión, protección del suelo, biodiversidad, suelo, agua, nutrientes, paisaje, por supuesto, como es el fondo de esta charla, esparcimiento, no solo para los fines de semana, sino también para el alma. Yo les invito a ir un día laborable al monte, verán que no tiene nada que ver con un fin de semana. Supongo que alguna vez lo han hecho, o si quieren cargar energía, simplemente hay que subir a ver un amanecer, y cuando vuelvan son diferentes al día anterior seguro, o por lo menos repuestos. Y también tiene una función productiva, no solo de cosas que puedas comer o de maderas que puedas usar, sino también de puestos de trabajo que se pueden crear. Y realmente en el Monte Canario hay muchísimo trabajo por hacer y muchísimos puestos de trabajo por crear. Pues todo ese bosque significa, en conjunto, genera lo que se llama servicio ecosistemático. Participar, que imagino que habrá muchas preguntas. O sea, que tienen la palabra el que quiera empezar. Y yo me retiro a un sitio que no moleste. Hola, buenas noches. ¿Se me oye bien? ¿Sí, no? No, espérate, doy micro. ¿Hola? Ahora se va demasiado. Bueno, bienvenidos a todos. Parte de Carlos y mía. Yo soy Juan, él es Carlos. Y entre los dos vamos a dar esta ponencia que va a ser un recorrido sobre qué hay hoy en el monte y cómo lo vemos nosotros, ¿no? Desde nuestra experiencia trabajando juntos durante mucho tiempo. Hablaremos un poquito de las formaciones autóctonas de Canarias para ver lo que conocemos por bosque. Esto es de enseñanza primaria, ¿no? Pero en pocas palabras, pues tenemos el Carnaval de Bebel donde no hay bosque, aunque sí podemos encontrar bosque de galería como palmerales o como sauceda, el bosque termófilo, que es donde sobre todo se ha ocupado por parte del asentamiento humano, el Monte Verde, que gracias al alicio podemos tener en Canarias, y el pinar, que es el bosque más amplio que existe en Canarias. De hecho, el 60% de los bosques de Canarias pues, es pinar, ¿no? Casi todo el bosque canario se puede decir que es pinar, ¿no? Y en alta montaña que no hay bosque, pero se dice incluso que el cedro, que es el árbol que más alto habita, llegó a formar algunos pequeños bosquetes, ¿no? Ya hoy totalmente forma parte de la intuición casi imaginárselos, ¿no? Bueno, el Carnaval de Bebel, que conocemos, el bosque termófilo, que es una asociación que en otras islas se puede ver, pero que coincide mucho con el cinturón de asentamiento humano. En Gran Canaria tenemos aproximadamente un 20% de lo que hubo originalmente. Del paisaje, que normalmente
es presentado por nuestro colaborador don Mariano Santana, que hoy no puede estar, con lo cual yo voy a ser un presentador mucho más modesto y más ineficaz de lo que él es. Este acto se celebra gracias a la colaboración de dos socias nuestras, doña Iliana Marín y doña Gorli Figueras, que han contactado con los señores que me acompañan en la mesa. Don Carlos Velázquez, ingeniero forestal, que estudia Ingeniería de Montes en Friburgo, Alemania. También trabajó en la Administración Forestal de Baden-Württemberg, es técnico del Cabildo de Gran Canaria y director de las Jornadas Forestales de Gran Canaria. Miembro activo de diferentes organizaciones no gubernamentales, Profor, Economía del Bien Común, asociaciones de la Reserva de la Biosfera, Orden del Cachorro, etc. Don Juan Guzmán Conjeda, estudios de ingeniero técnico forestal por la Universidad Politécnica de Madrid, trabajó en datos de campos en Canarias del Mapa Forestal de España, ha trabajado como técnico forestal en la empresa pública GESPLAN, también ha estado en la redacción del Plan Forestal de Canarias, ha sido director técnico de la Fundación Foresta, en la actualidad del 2004 al 2011 técnico forestal del Cabildo y en la actualidad consultor forestal. Es coautor del libro Árboles de Canarias, Guía de Campo y otras publicaciones, miembro del Profor y del equipo organizadores de las jornadas forestales desde su inicio. A continuación ellos van a hacer una pequeña exposición del asunto, del tema, y luego pues vamos a celebrar este acto en forma de coloquio, nosotros en la mesa con ustedes. Y yo haré algunas preguntas para empezar y a continuación pues, todo el mundo podrá participar.